¿Qué tal? Mi nombre es María Laura Farías. Voy a estar presentando mi ponencia, ¿sí?, que está titulada Un Estado inteligente al servicio del ciudadano, la transformación del Estado Nacional y la modernización de los trabajadores del Estado durante el periodo de gobierno de Cambiemos. Este trabajo está marcado en una investigación doctoral, ¿sí?, un doctorado en Ciencias Sociales de la UBA, y lo que se busca es poder indagar la influencia de todas las prácticas del management dentro del Estado a nivel nacional durante el periodo de gobierno, ¿sí?, de la coalición Cambiemos, entre diciembre 2015 a diciembre 2019. Este proceso de investigación tiene tres ejes de trabajo. Un primer eje donde se trata de investigar respecto a cuáles fueron las distintas acciones implementadas, ¿sí?, para lograr que el Estado, en palabras de la coalición Cambiemos, se modernice, ¿sí?, sea modernizado. Un segundo eje de trabajo está pensado en cómo se ha redefinido durante este periodo en particular la subjetividad estatal, lo que implica ser un trabajador del Estado, ¿bien? Y además, ¿cuál ha sido el rol que han tenido los altos funcionarios, ¿sí?, estos directivos, estos managers que han formado parte de la alta dirección pública y que fueron designados por el Poder Ejecutivo Nacional? Para esto, sería adecuado poder pensar en lo que es el proceso de modernización del Estado, ¿sí? Cuando hablamos de modernización del Estado, no es un proceso que sea en este punto novedoso o del cual se hable la última década. Ana Castellani, por ejemplo, habla de que es posible detectar los inicios de esta necesidad de modernizar el Estado ya en el gobierno de facto de Onganía, ¿sí? Nosotros en particular nos enfocamos en la etapa de la democracia, de la vuelta a la democracia, y podemos identificar a nivel normativo esta necesidad de poder modernizar, actualizar al Estado, ¿sí?, en lo que fue la ley, ¿sí?, de reforma del Estado, la 23.696, donde se hablaba de lo que es la emergencia administrativa y la urgencia de tener que implementar ciertas modificaciones hacia adentro del Estado, como lo ha en su momento trabajado Óscar Oslak, ¿sí?, para poder modificar la estructura y los procesos del Estado y que sean más orientados hacia lo que respecta al management, o sea, al mundo del management. Esto se da en línea, ¿sí?, con el surgimiento de lo que se llama la oleada de New Public Management, ¿sí?, de NPM, donde justamente se buscaba que estas reformas en el Estado se vinculen con los principios de eficacia y de eficiencia, ¿sí?, del management privado. En nuestro país, producto de la emisión, ¿sí?, de esta legislación en particular, hemos visto que se han contratado, ¿sí?, en este momento en particular, ¿sí?, en los años 90, se contrataban consultores externos, ¿sí?, provenientes del mundo del management, donde se buscaba que fueran claramente imparciales, ¿sí?, y que efectivamente, como venían de ese mundo del management, trajeran procedimientos, ¿sí?, que sean efectivos, eficaces y que, tiendan a derrotar o derribar la burocracia, ¿sí?, típica del Estado, como se mencionaba en esas épocas. Pero la particularidad es que estos consultores, ¿sí?, expertos en procedimientos y procesos eficientes y eficaces del mundo del management, eran consultores externos, ¿sí?, no formaban parte de la planta del Estado. Ahora bien, con la asunción del ingeniero Mauricio Macri en diciembre de 2015, aquí lo que hubo fue algo novedoso, ¿sí? A diferencia de estas épocas anteriores, ¿sí?, donde el mundo del management funcionaba a modo de consultor externo, ¿sí?, el Poder Ejecutivo Nacional lo que hizo fue designar a ciertos sujetos, ¿sí?, a ciertas personas en
cargos dentro de lo que es la alta dirección pública, ¿sí? En cargos jerárquicos en diferentes entidades a nivel nacional, ¿sí? Que tenían ciertas características que no se encontraban previamente en, digamos, anteriores ocupantes de esos cargos. En ese punto el Observatorio de las Élites de la UNSAM ha hecho un trabajo muy exhaustivo, ¿sí? Respecto a este tema, donde claramente podemos ver que estas personas tenían ciertas características como por ejemplo el que provenían del mundo privado, ¿sí? Que habían ocupado cargos como managers, ¿sí? Como digamos en cargos jerárquicos dentro de organizaciones privadas, multinacionales, ¿sí? Y además el Observatorio de las Élites, el cual les invito a leer sus diversos informes que son muy interesantes, ¿sí? Ha también analizado ciertos fenómenos asociados a esta situación, pero básicamente estos managers ahora iban a formar parte, ¿sí? De la estructura del Estado, ¿sí? Dentro del organigrama. Justamente ¿por qué? Porque en términos de el decreto 434 del año 2016 se establece el plan de modernización del Estado, ¿sí? Donde claramente a través de los criterios de la meritocracia, la eficiencia y la eficacia, se buscaba nuevamente modernizar al Estado, pero bajo claramente estos criterios que se ven mucho y que predominan en el management, ¿sí? Ahora bien, este plan de modernización del Estado estuvo basado en 5 ejes en particular, ¿sí? El primero relacionado con el plan de tecnología y gobierno digital, que mucho se vio en lo que respecta a estas estrategias de lo que fue la despapelización, ¿sí? Y lograr el gobierno de este punto digital. Un segundo punto que tenía que ver con la gestión integral de los recursos humanos. Un tercer eje donde se hablaba de la gestión por resultados, ¿sí? Y los compromisos públicos. Un cuarto eje donde se hablaba del gobierno abierto y lo que es la innovación pública. Y un quinto eje respecto a lo que es la estrategia de país digital, ¿sí? Nosotros en este proceso de investigación, ¿sí? Lo que nos vamos a enfocar es en el segundo eje, que tiene que ver con la gestión integral de los recursos humanos, ¿sí? En materia de poder analizar cómo ha sido la jerarquización del empleo público, ¿sí? Cuáles fueron las diversas acciones de formación, las distintas tecnologías, las distintas metodologías que se implementaron, ¿sí? En ese proceso y de qué manera también se configuró la subjetividad estatal en ese periodo del 2015 al 2019, particularmente ¿sí? En estas dos entidades a nivel nacional, el Ministerio de Economía y el Ministerio de Producción. Claramente, ¿por qué? Porque bajo esta nueva línea respecto de cómo se concibe ahora al Estado moderno, el Estado era concebido como, digamos, una entidad que estaba al servicio del ciudadano, donde el trabajador estatal se convertía en un servidor público que claramente también estaba al servicio del ciudadano. Bien. Entonces, en esta primera etapa ¿sí? De acercamiento en lo que fue la investigación doctoral, ¿sí? Nos encontramos con, por ejemplo, diversas acciones que lograron o pudieron implementar ¿sí? Los managers en estas dos entidades ministeriales. ¿Sí? En un primer punto nos encontramos con estrategias de capacitación y de formación de los recursos humanos. A la hora de recabar la información, ¿sí? En diversas entrevistas, los managers nos comentaban ¿sí? Que en ese punto lo que ellos, digamos, podían utilizar como estrategias ¿sí? Para poder formar a los recursos humanos en línea con estos nuevos valores ¿sí? De la eficiencia, de la eficacia, de la meritocracia, de, digamos, un Estado y de un trabajador al servicio ¿sí? Del ciudadano. Nos encontramos con que, digamos, ellos podían implementar capacitaciones o poder facilitar la realización de capacitaciones, pero que, digamos, estaban enfocadas únicamente a, digamos, la consecución de la obtención de conocimientos o de habilidades, ¿sí? No tanto de, digamos, comportamientos o actitudes, ¿sí? Y en ese punto, digamos, ellos las consideraban como ineficientes para lo que es el objetivo en particular. Al mismo tiempo, se implementaron estrategias de
recategorizaciones, ¿sí? De promociones, de premiaciones. Y lo que los managers nos comentaban es que ellos en el transcurso de este periodo tenían bastantes limitaciones respecto de las acciones que han podido realizar. Entonces, como digamos acciones posibles, utilizaban lo que se conoce como unidades retributivas, ¿sí? Que digamos venían del año 95 ya implementadas, que son como complementos remunerativos, pero que eran bastante limitadas porque digamos no todos los cargos jerárquicos dentro de la alta dirección pública podían disponer, ¿sí? Según sus propias voluntades, ¿sí? De estas unidades retributivas. Entonces se les complejizaba el hecho de poder crear una estructura compensatoria equitativa, ¿sí? A nivel interno. Al mismo tiempo, lo que digamos, ellos manifestaban es que sí podían implementar con reconocimientos, pero del tipo no monetarios, ¿sí? O sea, compensaciones no monetarias. ¿Qué quiere decir esto? Digamos, dadas las limitaciones en lo que respectaba a la estructura salarial, ellos podían implementar este tipo de acciones, como por ejemplo brindar flexibilidad en términos de carga horaria, de realización de los trabajos, el poder brindar confianza, ¿sí? El poder brindar libertades, el poder, digamos, dar, por así decirlo, mayor autoridad, autonomía, ¿sí? A los trabajadores y mismo también poder realizar desayunos o encuentros con las principales autoridades del Poder Ejecutivo Nacional. Y como otras de las acciones que ellos implementaron fue la de la optimización de los espacios de trabajo y de los procedimientos de trabajo en sí mismos. El poder achicar lo que se llama la estructura, sino organigrama, para tener menor cantidad de dependencias y también el poder, digamos, reorganizar y mejorar el espacio físico, ¿sí? Estas han sido entonces en esta primera etapa de relevamiento las distintas estrategias que nosotros hemos visto que los managers en esa época en particular han podido implementar en este contexto para poder justamente, digamos, enfocarnos en lo que es la formación y la concepción del trabajador bajo la mirada del management. A modo de cierre, ¿sí? A modo de futuras líneas de investigación, ¿sí? Nos vamos a continuar este proceso pudiendo también indagar cuál ha sido el rol que ha tenido el Ministerio de Modernización, ¿sí? En este, digamos, plan modernizador del Estado y específicamente en lo que es la gestión de los recursos humanos, y al mismo tiempo poder también evaluar, pero del otro lado, ¿sí? Del otro lado de la mesa, cómo ha sido el impacto que han tenido estas diversas estrategias implementadas por los managers, pero obviamente del lado de los trabajadores, ¿sí? Muy bien, bueno, espero que les haya sido de utilidad esta presentación y cualquier cosa, seguimos en contacto. Adiós.